Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición poder compartir con ustedes cada día las hermosas enseñanzas de la Biblia. Recordemos que durante todo el trimestre estamos trazando esas técnicas que tenía Cristo para ganar amigos, y luego que ganaba a los amigos, estos tenían la oportunidad de participar en lo que es la misión de la iglesia. La misión de cada cristiano, la misión de cada temeroso de Dios es presentar a otros estas buenas nuevas de salvación que encontramos a través de esa figura maravillosa que es Jesucristo, nuestra única esperanza de gloria. Durante toda esta semana estamos hablando sobre desarrollar una actitud ganadora, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento a memorizar se registra en 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuántas personas hoy en día están interesadas en saber por qué como cristianos tenemos una actitud de vencedor en medio de tantas dificultades? Hay muchas personas que se nos acercan para cuestionar acerca de la esperanza que tenemos, y esta es una gran oportunidad que el Señor nos está brindando, y especialmente en esta semana cuando estamos estudiando este tema, desarrollar una actitud ganadora. El tema para el día de hoy, verdad presentada con amor, es lo que estaremos viendo. A la vez reiteramos nuestro saludo cordial afectuoso a nuestros hermanos y amigos en tierras extranjeras que nos siguen a través de la internet, en las diferentes redes sociales de nuestra emisora, y aquellos que en República Dominicana siempre nos sintonizan mediante las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Saludamos en esta hora, como cada día, al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Dios te bendiga, pastor. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios por esta oportunidad que nos permite de poder estar aquí y estudiar un día más su palabra. Y es de suma importancia para la vida del cristiano alimentarse cada día de la palabra de Dios, porque este es el alimento espiritual. Así como una persona se desgasta, se desnutre cuando no se alimenta físicamente, también el cristiano, cuando no se alimenta de la palabra de Dios, se desgasta espiritualmente, se desnutre espiritualmente y tristemente, Pastor Scroggins y amigos, termina abandonando la fe. Por eso siempre motivamos a nuestros amigos oyentes a estudiar la palabra de Dios. Por eso nos sentimos llenos de gozo cuando vemos que hay muchas personas en todo el territorio nacional y en diferentes lugares que estudian la Biblia con Radio Amanecer. Vamos inmediatamente a invitar la presencia del Espíritu Santo de Dios a través de la oración para que nos pueda acompañar en el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos porque a través de tu Santo Espíritu nos permite entender tu palabra. Vamos a estudiarla. Guíanos y dirígenos. Al pastor Scroggins y a tu servidor, usa nuestras mentes, ayúdanos a discernir tu palabra para poder explicarla y que así los amigos oyentes puedan ser fortalecidos con el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Por eso usted debe tener su Biblia en mano. La guía de estudio nos invita a reflexionar en este importantísimo
título, Verdad presentada con amor. Jesús no dejó de presentar la verdad por amor, porque eso no hubiera sido amor. El amor siempre busca lo mejor para el otro. Y cuando nosotros hablamos la verdad con amor, entonces estamos trabajando o transitando el camino que el Señor nos ha mostrado. Por eso, amigos, es importante que podamos tener el amor de Jesús en nuestros corazones. Quizás el fracaso más grande que presentaron los religiosos de ese entonces, los más religiosos llamados fariseos, fue precisamente que, aunque ellos pensaban que estaban presentando la verdad, eran muy fuertes en su trato con la gente, y más que presentar amor, se centraron más en lo que tenía que ver con normativas, con leyes. Las normativas y las leyes son buenas, pero si no está impregnada del amor de Dios, entonces trae mucho problema, y en eso consistió básicamente el fracaso de los religiosos del tiempo de Cristo, reitero, de los escribas y fariseos. Amados hermanos y amigos, no hay conflicto entre el amor y la verdad. Es importante que podamos tener esto en cuenta. Y siendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el mismo Señor nos invita a reflexionar el amor, porque el carácter de Dios es amor, no puede ni debe existir en este sentido conflicto entre el amor y la verdad. La verdad presentada con humildad, con amabilidad, es una declaración de amor. Reitero una vez más lo que Jesús dijera en San Juan capítulo 14, verso 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida, expresó Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6. Juan recoge esa declaración de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así es, pastor. Jesús es el único camino de salvación. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, declaró que en ninguna otra persona hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo nos puede dar salvación. Ningún ser humano, ningún líder religioso que usted conozca, por más consagrado que sea, no tiene el poder para salvarte. La palabra de Dios declara que el único que puede darnos salvación es Cristo Jesús. Solo Cristo y su gracia nos salva, para que nosotros, pastores Crojins y amigos oyentes, podamos conocer su verdad y vivir la vida de Cristo. Y hablando de la palabra verdad, debo resaltar, amigos oyentes, que la verdad sin amor nos conduce a un legalismo sofocante que estrangula la vida espiritual, que era el tipo de religión que practicaban los fariseos en los tiempos de Cristo. Se aferraban más al legalismo que a amar a las personas, tanto así que llegaron hasta matar por legalismo. Y ese tipo de religión, pastores Crojins y amigos oyentes, no funciona. No es el tipo de religión que Dios quiere para sus hijos, porque este tipo de religión estrangula la vida espiritual, mata la vida espiritual del que la practica y también mata la vida espiritual en muchas ocasiones de aquel que se siente perseguido por personas legalistas. Y en esta lección que estamos abordando el día de hoy, verdad presentada con amor, queremos hacer el énfasis de que la verdad sin amor conduce a un sentimentalismo tolerante sin sustancia, dejando a la persona a la deriva en un mar de incertidumbre, pastores Crojins. Lo que está tratando de resaltar la lección de hoy, amigos oyentes, es que la verdad presentada con amor conduce a una auténtica experiencia cristiana que proporciona dirección, propósito y certeza claros. Pastores Crojins. Así es, pastor Alex Lizardo. Hay personas que están muy decididas en cuanto a la presentación de la verdad y posiblemente la tienen en sus manos. La verdad en el sentido de la palabra. Hay que recordar que la verdad absoluta es Jesucristo. Y hay muchas personas que se leen la palabra de Dios, la Biblia, y posiblemente estén muy bien enfocados en el texto bíblico con una buena interpretación. Donde fallan es precisamente en la forma de presentarla. La verdad
no se presenta con tanto autoritarismo. La verdad es sencillamente esto: Jesús es la verdad, y cuando vamos a hablar de la verdad tenemos que hacerlo con amor. Vamos a consultar, Pastor Lizardo, algunos pasajes de la Biblia. Nos gustaría que usted pueda compartir con nosotros Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, y luego yo estaré dando lectura a 2 pasajes más de la Biblia que a su tiempo serán citados. Adelante, Pastor Alex Lizardo. Claro, pastor. Voy a leer la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Bien, a continuación compartimos con nuestros oyentes y esperamos que ustedes puedan acompañarnos. Por eso repetimos los textos bíblicos: 2 de Timoteo 4:12, 2 de Timoteo capítulo 4 verso 12. Allí se nos dice que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También en Tito capítulo 3, los versículos 4 y 5, encontramos la siguiente declaración. Tito capítulo 3, los versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Estos interesantes pasajes de la Biblia requieren algún tipo de explicación, por supuesto. ¿Qué expresiones en estos versículos, Pastor Lizardo, presentan el equilibrio entre observar lo que es la verdad bíblica y un espíritu humilde y aceptación? Reiteramos la pregunta: ¿cuáles son las expresiones o qué expresiones en estos versículos presentan lo que es el equilibrio entre presentar la verdad bíblica y un espíritu humilde y de aceptación? Bueno, pastor, la realidad es que la Biblia combina de manera maravillosa el amor y la verdad. En ninguna parte del Nuevo Testamento los escritores enfatizan el amor por encima de la verdad o la verdad por encima del amor. No, combinan más bien el amor y la verdad, la gracia y la ley, la compasión y la honestidad. Por eso en el texto que leíamos de 1 de Pedro 3:15, el apóstol Pedro motiva de alguna forma a sus hermanos creyentes a presentar defensa de la verdad con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la exhortación que hace Pedro. En otras palabras, necesitamos estar conscientes, pastores Crojins y amigos oyentes, de lo que nosotros creemos. También por qué creemos lo que creemos. Y por ende debemos explicar lo que creemos y por qué. Y esto no significa que tengamos siempre todas las respuestas o que debamos convencer a otros de nuestra creencia. No. Esto simplemente lo que significa, amigos oyentes, es que con mansedumbre y reverencia, es decir, con humildad y una comprensión de la grandeza de los temas en juego, podamos explicar y defender nuestra fe. Muy a tono con sus declaraciones, es importante establecer de lo citado ya anteriormente el consejo que el apóstol Pablo da al joven Timoteo, como nosotros decimos normalmente, un discípulo del apóstol Pablo. Y eso es muy importante cuando uno tiene a alguien por maestro y ve que ese maestro vale la pena seguirlo, se convierte en discípulo de esa persona. El discípulo no solamente aprende del maestro, sino que actúa como el maestro. Y el apóstol Pablo está aconsejando al joven discípulo Timoteo: predica la palabra de Dios. Esto debe decirnos a nosotros que de inmediato aceptamos a Jesús como nuestro maestro y salvador. El mismo Señor nos invita, cual lo hiciera Pablo a Timoteo: predica la palabra. Y más aún el apóstol Pablo decía: mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo,
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Esto de estar dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, lo que quiere decir es que nosotros estamos de servicio 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en lo que tiene que ver con la presentación de la palabra de Dios. Y pedimos para que el Espíritu Santo actúe en nosotros para convencer. Además de eso, el consejo del apóstol era reprende. Cuando uno reprende, siempre lo hace con amor y exhorta con toda paciencia y enseñanza, que es lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Amados hermanos, queridos amigos, el apóstol Pablo también recuerda a Tito, que fue algo que nosotros leímos hace un momentito, en Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y aquí el apóstol Pablo está recordando que es la bondad y el amor de Dios lo que salvó a los que han renacido en él. No hay ningún tipo de justicia en nosotros que pueda presentarnos acepto delante de Dios. Es la obra de Jesús en nuestros corazones, y por eso nosotros hacemos la invitación en este día a actuar de la manera en que Pablo está aconsejando tanto a Timoteo como a Tito. Así es, pastor. De igual forma, nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, hemos sido llamados a presentar la verdad en amor, con toda mansedumbre y con toda humildad. Cristo Jesús nos hace una invitación de unirnos a Él de manera muy especial, para así compartir con amor, con actitud de aceptación, su mensaje del tiempo del fin para un mundo que muere sin Cristo. Amigos oyentes, hay millones y billones de seres humanos que están sumidos en el dolor, en la ignorancia y en el pecado, que no han oído hablar ni siquiera del amor de Cristo. Y si nuestra situación fuera la suya, ¿qué nos gustaría que ellos hicieran por nosotros? Debemos compartir la verdad del Evangelio en todo el mundo. Este mensaje debe ser presentado de manera clara a toda nación, tribu y lengua, porque así lo ordenó Jesús. Pero esta verdad, este mensaje debe ser presentado con el ingrediente principal, que es el amor. Una gran verdad que se enseña en la palabra de Dios, amigos, pastor, es que el carácter de Dios debe ser reflejado en nuestro carácter. Cuando estamos hablando del carácter de Dios, estamos hablando de su amor. El amor está reflejado en la ley de Dios. Cuando nuestro carácter no conocía el amor de Dios y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor por los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hiciéramos, sino por la misericordia de nuestro Creador. Amados hermanos, definitivamente que nosotros, los hijos de Dios, somos aquellos que participan de su naturaleza, y la naturaleza de Dios es el amor. No es la posición del mundo, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos que tenemos, lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es definitivamente el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a esa bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, revelan su elevada vocación. Por eso, en este día y siempre, es bueno recordar que solamente el amor de Dios puede salvar
esos corazones que están dedicados plenamente al pecado. Y cuando hablamos de esos corazones estamos hablando de individuos que piensan, de individuos que sienten, y de ahí el énfasis de que debemos permitir que el amor de Dios cubra nuestras vidas para poder alcanzar a aquellos que por algún momento han estado separados de Dios. Pero cuando nosotros como hijos de Dios lancemos esa propuesta de lo interesante e importante que es vivir en el amor de Dios, muchos de ellos van a reaccionar ante ese amor supremo del soberano Dios de los ejércitos. A la verdad, Pastor Scroggins y amigos oyentes, esta es una lección muy especial la que estamos estudiando el día de hoy. De hecho, es como la continuidad de la lección del martes. Por eso ambas se titulan casi de la misma manera. La verdad debe ser presentada, pero al mismo tiempo debemos amar. Pero al mismo tiempo Dios nos llama a amar a las personas que están en pecado. Y este punto, Pastor Scroggins, es complicado para muchas personas. Odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo demostrar compasión y ternura por el pecador en realidad es una tarea difícil. Porque cuanto más fervientes sean nuestros esfuerzos para alcanzar la santidad del corazón y la vida que Dios espera que vivamos, tanto más aguda será nuestra percepción del pecado y más decididamente lo vamos a desaprobar. Pero insistimos y reiteramos, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que debemos ponernos en guardia contra la indebida severidad hacia aquel que hace mal. Pero también debemos cuidar de no perder de vista el carácter excesivo pecaminoso del pecado. Indiscutiblemente hay que mostrar la paciencia que Cristo mostró hacia el que yerra. Este es el énfasis que hace el estudio de hoy. Pero también existe el peligro de manifestar tanta tolerancia para con el error de aquel que peca, que el pecador no se considere merecedor de la reprensión y prefiera seguir una vida desordenada, porque hay que amarlo y aceptarlo tal y como es. Hay un peligro en esto, Pastor Scroggins y amigos oyentes. Debemos amar a las personas y con toda humildad, con toda paciencia, con toda misericordia, con toda mansedumbre, debemos de indicarle a la luz de la palabra de Dios cuando está haciendo algo malo para que busque en Cristo la restauración, el perdón y una nueva vida para la honra y la gloria de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, es importante que nosotros podamos mentalmente hacer una revisión de lo que hemos estudiado en este día para ir resumiendo esta importante lección que el Señor nos ha presentado a través de su palabra. Emplazando a Timoteo ante el tribunal de Dios, el apóstol Pablo pide a este joven pastor que predique la palabra, no los dichos y costumbres de los hombres, que esté listo para testificar por Dios cuando quiera que se le presente la oportunidad, ante grandes congregaciones y círculos privados, al lado del camino del hogar, a amigos, enemigos, e inseguridad, lo expuesto a penuria y peligros, oprobio y pérdida. Lo cierto es que, temiendo que la disposición mansa y acomodaticia del joven Timoteo lo indujese a rehuir una parte esencial de su obra, el apóstol Pablo lo exhortó a ser fiel en reprender el pecado hasta reprender vívidamente a los que fuesen culpables de graves males. Sin embargo, había de hacerlo con toda paciencia y doctrina, había de revelar la paciencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, explicando y reforzando sus reprensiones por las verdades de la palabra de Dios. Por eso, en este día tenemos la misma invitación de parte del cielo. Si alguien te preguntara, amigo, ¿por qué eres cristiano?, ¿cómo responderías? Lo importante es que Dios quiere que confiemos en aquel que justifica al impío, es a saber, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y concede su recompensa, no de acuerdo con nuestro mérito, sino según el mérito del Señor, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó
y en favor de aquellos que confían en Él obrará, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, como nos enseña la palabra de Dios. Y así estamos arribando a la parte final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. En esta ocasión hemos abordado el tema verdad presentada con amor o por amor. Así es que gracias, amigo, por habernos acompañado, y esperamos que los conceptos que hemos estudiado juntos sean de gran bendición, reflejando el amor de Cristo en nuestros corazones, trabajar por amor a los demás. Muchas bendiciones, y les invitamos en esta hora para que al cierre demos gracias a Dios en oración. Padre de amor, nos dirigimos a ti con toda reverencia, con todo cuidado. Tú eres grande, para siempre tu misericordia, y nos das el privilegio de poder conversar contigo. Derrama tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Permite que esa recepción del Espíritu Santo nos ayude a trabajar por amor a los demás. Que estas grandes verdades que están reveladas en la Biblia puedan ser compartidas, y muchísimas gracias porque eres bueno y para siempre tu misericordia. No hay méritos en nosotros, rogamos y pedimos estos favores en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.